No tenía la posibilidad de grabar. Ya sí está bien, ya está grabando ya. Vamos entonces. ¿Dónde está? Asamblea Legislativa. Ya. Bien, chicos, a ver, por favor, me confirma si se ve la pantalla. Confírmame, Sí, por profe, ya se favorcito. visualiza. Ya, bien, la grabación. También. El sonido, mi voz se siente varonil. Sí, Ah, sí. Sí, profe. se escucha agudo, se escucha agudo. Todo bien menos su voz. Seguro que es César, seguro que está fregando igual. Qué raro que está ahí callado. ¿Qué pasa con César? Ya. Ya, chicos, vamos a empezar entonces, ¿ya? Bueno, vamos a continuar de lo que el tema es la Asamblea Legislativa. Bien, veamos, recordemos un poquito lo de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Recuerden, Jositos, que, por ejemplo, el objetivo de la Asamblea Constituyente era hacer ¿qué? ¿Cuál era su principal objetivo? Hacer una nueva constitución. Correcto. Muy bien, recuerden que la primera constitución de Francia sale en septiembre de 1791, pero ¿qué había llegado a pasar en junio de 1791? ¿Qué La pasó? ¿Qué huida quiso del hacer rey. el rey? Ajá, Huida. fugó. ¿A dónde se quería ir? A ¿A dónde se Austria, quería ir? Austria, profesor. A Francia. A Austria, pero lo capturan, ¿dónde? ¿Dónde lo En capturan? Berenés, en Berenés. En Varennes, correcto. Muy bien, chicos. Listo. Ahora, ¿por qué le perdonan la vida al rey? Para ¿Por qué poder. le Para que perdonan la vida firme al rey, el chicos? documento. Necesitaban su ¿Para que firme firma. qué? La Necesitaban su primera firma. constitución, correcto. Listo, muy bien. César. ¿No está César? Dígame, profe. Ah, está qué serio el hombre, qué serio. ¿Ya está firme el ganado o no? ¿Qué? ¿Está firme el ganado o no? ¿Qué pasa, profe? Ahora no puedes decir nada, ¿no? Lo siento, chicos, sí los extraño, caracho, quiero fregarlos en presenciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de eso. Ya, muy bien, vamos a continuar Ya el entonces. lunes lo Bien, molesto, profe. Ya el lunes lo molesto. está bien, no te preocupes. Ya. Ya. Entonces, chicos, entonces, después de la Asamblea Constituyente, recuerda, se había creado en el Poder Legislativo una Asamblea Legislativa. ¿Cuál debería ser la función de esta Asamblea Legislativa? Hacer cumplir la Constitución y también dar leyes que puedan complementar a esa Constitución. Esa fue, recuerda, la función principal, el objetivo principal de la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué había pasado? De que estos 745 representantes, en vez de trabajar de una manera unificada por el bien de Francia, van a dejarse dominar por sus intereses políticos y se van a prácticamente dividir en tres grupos. Un primer grupo, llamado los constitucionales, o también llamados fuldenses. ¿Por qué llamados constitucionales? Porque su actitud va a ser la de defender la Constitución. Oiga, pero ¿por qué defender la Constitución? Recuerda, ¿qué forma de gobierno había adquirido Francia con la primera Constitución? Una monarquía constitucional. Correcto, monarquía constitucional. Muy bien. Por lo tanto, tenían que defender ya a esa constitución. Ahora, ¿por qué defender a la constitución? Porque había un grupo que quería quitarle poder al rey, ya que consideraban que el rey había, pues, eh, obtenido demasiado poder con esa constitución. ¿Y quién le quería quitar el poder? Los jacobinos. ¿Por qué se les llamaba jacobinos, chicos? ¿Qué eran ¿Por qué se radicales? les llama? No, escúchame. ¿Por qué? No significa la tendencia política que tiene. Una cosa es la tendencia política, ¿ya? La tendencia política es ser radicales, ¿bien? Pero, ¿por qué se les llama? Porque recuerdan reunirse en la iglesia de San Jacobo. Muy bien, ahora, dentro de los jacobinos había otro grupo más, ¿ya? Este grupo dice procedía de la Gironda y de ahí viene el nombre girondinos. Pero si nos vemos en cuestión económica, en posición económica, los girondinos pues eran más poderosos que los jacobinos. ¿Por qué? Los jacobinos, así todos dicen, eran representados por políticos, profesionales,
En cambio, los grandes comerciantes, los banqueros, los industriales, o sea, tenían mayor poder económico. Y justamente este grupo, los girondinos, plantea declararle la guerra a Austria. ¿Y por qué quieren declararle la guerra a Austria? ¿Qué les echaba es Austria? Ah, ¿recuerdas la captura, la fuga del rey? Cuando lo capturan y lo regresan a Francia, a París, bien, ¿qué menciona? Pues, ¿no? Que el rey había sido secuestrado. O sea, claro, eso es una mentira, ¿no? Para tratar de aminorar la presión del por qué se había fugado. Entonces, los argentinos querían demostrar que el rey, pues, estaba mintiendo. Entonces, van a declarar la guerra a Austria. Austria, sobre todo, Jositos, y recuerde, estaba gobernada, pues, por el hermano, por el cuñado de Luis XVI, Leopoldo II, Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces se va a unir a Prusia, van a firmar la declaración de Pillnitz, en la cual afirman que van a invadir Francia para poder proteger a la familia real. Ese era aparentemente el objetivo, pero ¿cuál era la verdadera intención? La verdadera intención era intervenir en Francia, bien, derrotar a esta revolución y prácticamente devolverle el poder al rey en en toda su forma de gobierno, o sea, como si fuera una monarquía absolutista. Ahora, para eso todavía, para empeorar las cosas, aparece pues el manifiesto del duque de Brunswick, donde afirma esto justamente, bien, intervenir en Francia para proteger al rey y recuperar pues la forma de gobierno que había perdido. Lo que va a molestar, jovencitos, es que esa actitud de intervencionismo que intentan hacer contra la Revolución Francesa va a ser difundida por un diario, el diario conocido como El Amigo del Pueblo. Entonces, a propósito, ¿quién era el editor de El Amigo del Pueblo? Jean-Paul Marat. Correcto, muy bien, Jean-Paul Marat. Correcto, entonces la gente pues se enteró y se indignó. Entonces ya prácticamente la guerra ya estaba declarada. Ahora, no se había resuelto crisis económica, es más, todavía se dio más sequías y lamentablemente el 10 de agosto de 1792 la gente sale a protestar y se va al Palacio de las Tullerías, que es el palacio donde estaba pues el rey, ya que en el Palacio de Versalles, que era un lujo, estaba cerrado. Y recuerda que lo habían castigado pues al rey por el intento de fuga. Entonces, no, el Palacio de Versalles va a estar cerrado y entonces la población se dirige a protestar hacia el Palacio de las Tullerías. ¿Qué pasó, Jositos? La Guardia Nacional va a disparar sobre la población que está protestando y eso provoca pues que la población se enerve de manera violenta, ataque el Palacio de las Tullerías intentando atacar pues al mismo rey y a su familia, que va a ser protegido por la Guardia Nacional y lo va a llevar al local de la Asamblea Legislativa para que pueda ser protegido. Y para la mala suerte del rey, en este ataque dentro del Palacio de las Tullerías encuentran pues en su oficina una bóveda secreta donde habían cartas que el rey mismo había escrito animando pues a los países vecinos, Austria y Prusia, para que invadan pues Francia. Entonces, al enterarse de la existencia de las cartas, el rey simplemente quedó como un traidor. ¿Qué pasó entonces? Al ser acusado de traición, él y su familia simplemente van a terminar presos, presos. Ahora, ¿qué importancia tiene esta fecha? A esta fecha se le considera pues la segunda revolución francesa. Es más, algunos le llaman la verdadera revolución francesa. ¿Por qué la segunda? ¿Y por qué la importancia? A ver si recordamos la otra fecha, vamos a tomar en consideración. Por un lado tienes el 14 de junio con la toma de la Bastilla y el 10 de agosto con la toma del Palacio de las Tullerías. Ahora, ¿por qué es la segunda probablemente la más importante que la primera? Ya que resulta que la segunda está dirigida única y exclusivamente por el pueblo. Es la verdadera revolución popular. Y ya que logra la caída de la forma de un gobierno, no así la primera. La primera solamente toman pues una cárcel que ya prácticamente estaba con orden de destrucción, ¿no? Y de ahí prácticamente la burguesía se había simplemente sacado provecho. En la segunda es dirigida, pues repito, por el pueblo y logran la caída de la forma de gobierno. Ahora, como el rey había sido
puesto en la cárcel como traidor frente a las pruebas de las cartas, entonces la Asamblea Legislativa no podía proteger y simplemente se declaró se cierra una recesión. Y también que son las elecciones para una convención nacional. Mientras eso ocurría, ¿ya? Se va a dar el enfrentamiento que va a tener Francia contra Austria y Prusia. Pero ¿quién dirige entonces en ese momento Francia? Si no había rey, no había presidente, no había asamblea legislativa, a la Comuna de París, o como de repente te lo había escrito anteriormente, el municipio revolucionario de París. Entonces, el día 20 de septiembre de 1792 están obteniendo los franceses la victoria en la batalla de Valmy. Recuerda, victoria en la batalla de Valmy. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente. Vamos a la tercera fase. En La esa misma tercera fase, batalla, la marsellesa, no, la marsellesa aparece antes de la batalla de Valmy. Ya cuando se ha declarado la guerra, ¿ya? O sea, en la declaratoria de guerra tuvieron que hacer pues una leva, dice, de 300,000 hombres. Es ahí entonces donde en esa leva, o sea, donde están llevando pues a la población, ¿no? Para que forme parte del ejército, ahí aparece la marsellesa. Ya, vamos a ver. Ahí, ya, listo. Continuamos. Tarán, chararán. Vamos ahora con la tercera fase. La tercera fase es la revolución más exaltada. ¿Por qué el nombre de la revolución más exaltada? ¿A qué se debe? Es que esta fase es la más violenta de todas. La más violenta de todas. Recuerda, no te olvides, ¿ah? Listo. Veamos. Ahora, la tercera fase, aparte de llamarse la revolución más exaltada, tiene otro nombre. ¿Alguien puede decir con qué otro nombre se conoce a la tercera fase, aparte de la revolución más exaltada? O la exaltación también de la revolución. Tiene otro nombre. del terror, Convención Nacional. No, Convención Nacional. correcto, la respuesta correcta. A propósito, está ahí. Le llega, mi hermano, le llega, mi hermano. Ya, Jackie, ¿está Jackie? También le llega Jackie, creo. Ok, la Convención Nacional, ¿ya? Esa es la respuesta. Esa Convención Nacional se va a dividir en 3 partes. ¿Cuál ha sido el criterio para dividirla en 3 partes? El grupo político que está en el poder, el grupo político que manda, el grupo político que se impone. La primera parte de la Convención Nacional se le llama la Convención Girondina. La Convención Girondina, ¿qué hace o qué permite que los girondinos tomen el poder? A ver si recordamos, retroceder a la Asamblea Legislativa, ¿qué grupo estaba a favor de la guerra? Recuerda que habían 3 grupos. ¿Cuáles eran esos 3 grupos? Jacobinos, girondinos y los Constitucionales. constitucionales. O también llamados, vamos, tú puedes. Fuldenses, muy bien. Fuldenses. Listo. ¿Qué grupo, cuál de los 3 grupos estaba a favor de la guerra? Girondinos. Los jacobinos. No, los jacobinos. Los jacobinos se convirtieron en oposición. A ver, me había olvidado decirte también esto ya. Cuando los girondinos declaran la guerra contra Austria, reciben la oposición. O sea, prácticamente se rompe ese grupo de la burguesía, ¿ya? Por un lado, entonces los jacobinos se convirtieron en oposición a los girondinos, ¿ya? Entonces, los girondinos, mejor dicho, la Revolución Francesa triunfó en la batalla de Valmy, eso permitió que los girondinos tomaran el poder, porque estaban a favor de la guerra. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que el personaje Luis XVI está preso por traición a la patria. Entonces, ante las evidencias, la Convención Girondina va a formar un comité. ¿Cuál? Comité de Salud Pública. ¿Cuál es la función del Comité de Salud Pública? Va a ser de juicio a quién? Luis Capeto. ¿Por qué Luis Capeto?
¿Quién es Luis Capeto? Es Luis XVI. ¿Pero por qué no llamarlo Luis XVI? Ah, porque en la Convención Girondina había prácticamente establecido, ¿qué cosa? La abolición de la monarquía. O sea, prácticamente eliminaron esa forma de gobierno y van a crear entonces la Primera República. Primera República, ¿ya? Muy bien. ¿Quién dirigió el Comité de Salud Pública? ¿Quién presidía el Comité de Salud Pública? Aquel personaje que le llamaban el Incorruptible. ¿A quién le llamaban el Incorruptible, chicos? Oli. ¿A quién llamaba el Incorruptible? A A ver, un Robespierre. fósil que le... Ah, ya voy a decir un fósil que levante la mano. Perdón, Ay, perdón. profe. Lo siento, pues la costumbre, caramba. Ah, ya. Bien, chicos. Entonces la respuesta es Maximilien Robespierre. ¿Ya? Ahora, cuando se hace la votación en el mes de enero de 1793, por un escasísimo margen, recuerda que eran 700 y pico de representantes, entonces va a ganar pues la posición de que debía ser ejecutado por traición a la patria. La ejecución se lleva a cabo el 21 de enero de 1793. La ejecución, jovencitos, va a provocar una consecuencia contra la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Se va a formar la primera coalición contra Francia. ¿Qué había pasado? 8 países se unieron en contra de la Revolución Francesa. 8 países, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué va a pasar por acá, jovencitos? Esa coalición, recuerda que es una alianza de 8 países que van a actuar en contra de la revolución. Ahora, ¿por qué están actuando en contra de la revolución? Piensan que con la ejecución de Luis XVI o Luis Capeto, están dando pues un mal ejemplo al resto de Europa donde todavía había antiguo régimen. Entonces quisieron acabar con ese mal ejemplo interviniendo militarmente. Pero quien dirige esta coalición es Inglaterra, y recordemos que Inglaterra no tenía forma de gobierno absolutista, tenía una monarquía constitucional. Por lo tanto, lo que estaba logrando Francia recién en ese momento, ya lo habían hecho los ingleses, recuerda, 100 años atrás. Pero entonces, si los ingleses tenían, mejor dicho, habían dejado el antiguo régimen, ¿por qué ellos estaban actuando? Entonces su objetivo era otro, probablemente sabiendo que los cambios violentos que estaba produciéndose en Francia iban a convertirla en un corto tiempo probablemente en una potencia. Probablemente tuvo miedo por eso y tuvo que intervenir para evitar que se convierta en eso y tener una competencia. Esa sería la razón. Ahora, la situación no ha mejorado en Francia, ¿no? Todavía sigue la crisis económica, bien, todavía hay malas cosechas, la sequía, etcétera, etcétera, etcétera. La situación está mala, ¿no? Hay crisis social, crisis política, bien, y peor todavía porque sale el tema, pues, ¿no? ¿Y qué ha pasado, pues, con los bienes de la iglesia? Recuerda, jovencitos, que anteriormente a la iglesia se le habían quitado sus tierras. ¿A través de qué documento? Natalie, ¿dónde está Natalie? Natalie. Natalie, ¿dónde está Natalie? Nata. Jackie, tampoco está, nada, caracha. Puma no está, ¿no es cierto? No ha venido. Luciana. Nada. Dígame, profe, dígame. Ah, Puma, qué milagro que estás por acá. Hace rato te llamé y nada, pues, muchacha. Ya, Puma, dime, ¿cómo se llama el documento por el cual se le quitó las tierras a la iglesia?
No lo escucho bien, profe, no lo No. escucho bien, no lo escucho bien. Mi internet está mal. Ay, Se Dios te mío, corta. pégate bien, caramba. La pregunta era, con qué documento la Revolución Francesa le quitó las tierras a la iglesia? Uf, 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 uf. Uy, 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 no están estudiando, no están estudiando. César. Aló, César. Si no responde César, la llamo a su flaca. Dígame, profe, ¿a quién va a llamar? ¿Qué pasa, bro? Lo siento. Ya, chicos. Ya pues, César, dime, ¿cómo se llama el documento por el Está cual bien su la respuesta, Revolución profe, Francesa está le bien, no quita dude. Está bien su ¿no? respuesta, profe, está bien. No, pero dime, pues, dime tu respuesta. ¿Cómo se llama el documento con la cual la Revolución Francesa le quita las tierras a la iglesia? Profesor, Oh, ya. Dime. ¿es la Constitución Civil del Clero? Ah, su madre, ¿quién es esa mujer, caracho? Es una genio. Dime, ¿quién es? ¿Quién es? Nombre, por favor. La quiero recordar. César. ¿Qué cosa? Por favor, cállate, César. ¿No? Fiscal. ¿Te pasas, Fiscal, ah? profe. Ah, muy bien, señorita, gracias. Muy bien, esa es la respuesta correcta. ¿Qué tiene que ver la situación esta? Ah, pues recuerda que cuando se le quita las tierras a la iglesia, bien, la idea era pues vender el exceso de tierras que tenía la iglesia para poder financiar, ¿no?, la crisis económica y salir de esto, pero lamentablemente, ¿qué había pasado? No habían solucionado esa crisis económica. Entonces denunciaron quién se está quedando con los bienes de la iglesia y resulta que 22 líderes girondinos van a ser acusados de quedarse con las tierras de la iglesia. Ahora, ¿te acuerdas de Juan Pablo Marat y su diario? Ujú. ¿Cómo se llama el diario? ¿Cómo se llamaba el diario? Josué, ¿está Josué? Josué. Josué. Anda, Josué Caracho. ¿Cómo se llamaba el diario de Juan Pablo Marat? El amigo del pueblo, o algo así. Así es, el amigo del pueblo. ¿Qué hizo el amigo del pueblo? Empezó a azuzar a la población, a motivar, a hacer la presión de que esos líderes girondinos que le estaban robando a Francia deberían terminar en la guillotina. Entonces, los sans-culottes, ¿qué hacen? Hacen una alianza política con los jacobinos. Bien, entonces, recuerda, ¿qué eran los sans-culottes? Los sin Los calzones. sin calzones, los pobres. Correcto, los sin calzones entonces hacen la alianza con los jacobinos, que van a ser prácticamente el apoyo social, y los jacobinos prácticamente van a ser el poder político. La alianza provoca entonces un golpe de Estado. Les dan el golpe de Estado a los jacobinos y aquellos girondinos que fueron acusados por quedarse con los bienes de Francia, en otras palabras, por robarle a Francia, van a terminar en la guillotina. ¿Ya? Entonces, esta ejecución de los girondinos, ya sabes que se va a hacer en la guillotina, va a provocar que los girondinos se vayan a vengar. ¿De quién se van a vengar? De Juan Pablo Marat. Entonces, pues enviaron a una mujer llamada Carlota Corday para que lo asesine. Resulta pues que por la actitud a veces ofensiva que tenía pues el amigo del pueblo, se ganó pues muchos enemigos que querían matar a Juan Pablo Marat. Juan Pablo Marat dice que tenía que esconderse en las catacumbas, y ese es en las catacumbas donde adquirió una enfermedad a la piel, donde la única forma de curarse era, pues dice, pasar varias horas en una bañera. Entonces dice que esta Carlota Corday le llega a su casa, pues, y le dice pues que quiere decirle, ¿no? Quiere chismosearle pues nombres enemigos de la revolución. Entonces el otro lo hace pasar toda confiada y es ahí donde lo agarra pues en la bañera.
Lo va a coser a puñaladas. Muy bien. ¿Qué pasó con Carlota Corday? También va a terminar en la guillotina. Bien, ahora viene la siguiente, la Convención Jacobina, o también llamada la Convención Montañesa. Bien, ¿por qué se le llama a los jacobinos le llaman la Convención Montañesa? ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? Porque son de la montaña. Porque era radical y de izquierda. Tiene que ver con la montaña. ¿A qué se le llamaba la montaña? ¿A qué? Viejositos, a ver, en la sala de la convención habían 3 tipos de escaños. Bien, el llano les llamaban pues a los asientos más bajos, es como que en el Congreso, ¿no? Vas a ver que los escaños de los congresistas están pues como si fuera ¿cómo se llama? Van subiendo poco a poco. Ya, entonces, la montaña le llamaban justamente los escaños más altos. Es ahí donde se reunían pues los jacobinos. Ahora recuerda, si es jacobino, tenemos acá un líder jacobino, y ustedes van a recordar entonces aquí a Maximilian Robespierre, que se va a hacer cargo, uy, ¿qué pasó por acá? Que se va a hacer cargo de dirigir el Comité de Salud Pública, pero van a complementar 2 comités más. ¿Ya? ¿Cuáles son estos comités? Uno, el de Seguridad General, y el otro es el Tribunal Revolucionario. El Comité de Salud Pública tenía como objetivo perseguir a los enemigos internos de Francia. El Comité de Seguridad General recuerda que Francia estaba en guerra. ¿En guerra contra quién? Contra Prusia. A ver, me estoy acordando. Angelo, ¿dónde está Angelo? Angelo, le llegó al Angelo, ¿no? Angelo, ¿está por ahí? Angelo no está. Angelo No, está por ahí, Angelo. Emilio. Le llegó a la punta el Angelo, pues caracho. Ya, ¿cómo se llama? Niemar, ¿está Niemar? Sí, profe. Niemar, dime, ¿cuál era el enemigo externo que tenía Francia en ese momento? O los enemigos externos. Si hablamos de enemigos externos, obviamente estamos hablando de fuera de Francia. Bien, dame la respuesta. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Niemar, por favorcito. Caracho. Respuesta, ¿alguien que tenga la respuesta? ¿Alguien que tenga la respuesta? Austria. ¿Prusia y Austria? No, recuerda que Austria y Prusia ya habían sido derrotados anteriormente en la batalla de Valmy. ¿Qué enemigo tenía en ese momento Francia? La primera coalición. Primera coalición. Prusia, España, Inglaterra, Portugal. Sí, Inglaterra, Portugal, España, Italia. 8 países en total. 8. Entonces, el Comité de Seguridad General era pues el encargado de defender a Francia, bien, justamente contra la primera coalición. Y es justamente en esas guerras de la primera coalición donde aparece pues un muchacho de 20 años dando un maravilloso plan para que los franceses puedan recuperar un puerto que había sido tomado por los británicos. ¿Ya? Entonces, gracias a esa intervención, pues, como quien dice, Napoleón Bonaparte entra por la puerta grande de la historia. Un genio militar del tipo. Muy bien, aparte, el Tribunal Revolucionario se encargaría de hacerles el juicio correspondiente a los enemigos. Claro, está entregados por la salud pública, ¿verdad? Muy bien, ahora, ¿qué pasó? En esta etapa es la más violenta de las 3 que vamos a ver en la tercera fase, la más violenta. ¿Por qué? Porque como van a empezar a perseguir a cualquier tipo que opinara en contra de la Revolución Francesa, no van a respetarse los derechos, no se van a respetar las libertades de las personas, ni tampoco prácticamente su vida, porque prácticamente van a ser acusados ante el Tribunal Revolucionario y simplemente la ejecución en la guillotina. En esta época del terror va a morir, por ejemplo, la esposa de Luis Capeto, o sea, la famosa María Antonieta,
va a morir también, hay un químico, y probablemente hayas escuchado su nombre o su apellido, Lavoisier, por ejemplo. ¿Ya? Lavoisier. ¿Qué más tenemos en esta época del terror? Bien, fue tan terrible, porque tan solamente dice, en París hubieron 10.000 ejecuciones. Entonces la gente, imagínate, aglomerada pues en la plaza, viendo de manera morbosa, ¿no? Cómo rodaban las cabezas una vez cortadas pues por la guillotina. Ahora, la guillotina va a ser prácticamente el elemento más utilizado de esta etapa. Ahora, ante tanta violencia, hay un grupo de líderes que son, por ejemplo, Danton, George Jacques Danton y Camilo Desmoulins, que van a proponer la creación de un comité de clemencia, ¿no? Como para bajarle, pues, la violencia que estaba en ese momento. Pero apareció también otro grupo a la par, los rabiosos, ¿sí? Y estos rabiosos consideraban pues que era necesario pues que la Revolución Francesa siga así de violenta. Claro, está Jositos que a Maximilien Robespierre va a desconfiar de los dos grupos y prácticamente los va a mandar a la guillotina. ¿Qué cosas hizo Maximilien Robespierre en esta época? Por ejemplo, en esta época ya la situación va a exceder el caso del fanatismo, ¿ya? Imagínate, jovencitos, si tú no adorabas, por ejemplo, a la diosa Razón, te cortaban la cabeza. Habían establecido, ojo, el culto a la diosa Razón. Eso ya prácticamente linda en el fanatismo, ¿no? Habían creado también un nuevo calendario, un calendario revolucionario, de acuerdo a lo que pasaba en cada mes en Francia. Por ejemplo, si hacía mucho calor, se le llamaba pues termidor, eso creo que fue en el mes de julio. Si hacía mucha niebla, entonces le va a llamar brumario. Si se cosechaba, por ejemplo, las uvas y se hacía la vendimia, se llamaba vendimiario, ¿ya? La época en donde cosechabas los frutos, fructidor, por ejemplo. Entonces la idea era tratar de romper todo lazo con el antiguo régimen. Por eso se establece el nuevo calendario. Muy bien, es en esta época también donde los ejércitos de Francia van a darle la solución a la crisis económica. Repito, las guerras que va a ganar Francia en esta época van a solucionar su crisis económica. ¿Por qué, jovencitos? Porque los ejércitos franceses que van a derrotar, jovencitos, a estos países, obviamente les van a poner, pues, por las derrotas que les infligen, van a obtener botines, y esos botines poco a poco van a financiar, van a salvar a Francia de la crisis económica. ¿Bien? Ahora, lo malo va a ser pues que las muertes van a seguir por la época del terror y entonces un grupo de estos representantes de la convención le van a dar golpe de Estado, bien justamente el 27 de julio de 1794 y lo van a ejecutar el 28. Un pistoletazo pues que les destrozó la mandíbula. Bien, y es el 28 de julio lo están ejecutando en la guillotina. Ahora, como el golpe de Estado ha sido en el mes de julio, y en el nuevo calendario, el mes de julio, pues, hace mucho calor en Francia, le vamos a llamar la Convención Termidoriana, porque el mes julio se hacía llamar Termidor. ¿Ya? Ahora, a la Convención Termidoriana le vamos a llamar la época del terror blanco. Época del terror blanco. ¿Por qué llamado época del terror blanco? Porque van a combatir con terror, ¿ya?, a los que habían provocado el terror. En otras palabras, se le llama la época del terror blanco porque van a perseguir a quienes, a los que habían provocado el terror. ¿Quiénes eran? Jacobinos. Eran jacobinos terminadas en la guillotina. Y en esta época la pasó muy mal, ¿quién? La pasó muy mal Napoleón Bonaparte. ¿Por qué Napoleón Bonaparte? Porque Napoleón Bonaparte, pues, había sido muy amigo del hermano de Maximilien Robespierre, o sea, de Carlos Robespierre. Bien, entonces Carlos Robespierre terminó pues en la guillotina y a Napoleón Bonaparte lo metieron a la cárcel, estuvieron a punto de cortarle la cabeza. ¿Qué pasó para que Napoleón Bonaparte se salvara? Justamente las victorias que habían logrado. Ejércitos que estaban, dice, casi descansos, ¿sí?
ejércitos que no tenían que comer, ejércitos que no tenían incluso armas, ¿ya? Este tipo los motivaba de tal manera de que se animaban tanto, pues, ¿no? Que atacaban con tal ímpetu y terminaban prácticamente obteniendo victorias. Esas victorias, y claro está, con lo que van a obtener de las victorias, va a haber una especie de presión en las altas esferas sociales para que liberen a Napoleón Bonaparte. Así se salvó el tipo. Ahora, ¿qué pasó por acá? No sé, cuando hubo el cambio de la forma de gobierno, desde la caída del rey, por las cartas que se habían encontrado, no se habían preocupado de generar una nueva constitución. Según se dice, la convención jacobina había hecho una constitución, ¿ya? Pero, como le dieron golpe de Estado, esa constitución nunca funcionó. Entonces, la Convención Terminariana se va a encargar de hacer una nueva constitución. En este caso sería la segunda en funciones. Bien, la segunda en funciones. Ahora, ¿cuáles van a ser los cambios? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo se va a llamar directorio. ¿Por qué directorio? Porque estaba conformado por 5 personas, bien, que iban a recibir el título de director. Bien, repito, título de director. Y eran 5. Ahora, ¿por qué 5? ¿Qué tipo de poder ejecutivo sería? Sería un poder ejecutivo multipersonal. Repito, por la cantidad de 5. Ahora, ¿pero por qué 5? ¿Por qué no solamente uno? Porque querían evitar de que una sola persona tuviese el poder, como lo que le pasó a Maximilien Robespierre, que tuvo todo el poder y prácticamente abusó del poder. Entonces, ¿qué fue necesario? Dijeron, muy bien, vamos a crear a 5 directores para que ellos se encarguen de vigilarse entre sí. Esa era la intención. El poder legislativo va a tener otro cambio, va a ser el bicameral, que quiere decir 2 cámaras, 2 cámaras. La Cámara o el Consejo de los 500 y el Consejo de los Ancianos. El Consejo de los 500 funcionaría pues como una especie de Cámara de Diputados. En cambio, la Cámara de los Ancianos funcionaría como ¿qué? Como senadores. Ahora, en esta época, la Convención Terminariana van a terminar. ¿Aló? Ya un ratito apaga tu audio. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasó? La Convención Terminariana termina pues de vencer a las potencias de la primera coalición y prácticamente eso le va a dar, repito, mayor estabilidad a Francia. Entonces, como ahí se van a completar las derrotas de la primera coalición, lo que va a hacer la Convención Terminariana es firmar la paz. Y aquí destacan, por ejemplo, el Tratado de Basilia y el Tratado de La Haya. Bien, listo. ¿Qué pasó luego? Acá viene ya la parte final de la Revolución Francesa, ¿bien? La parte del directorio. Recuerda que el directorio era el poder ejecutivo, ¿bien? Ahora, ¿en manos de quién cayó el directorio? En manos de la burguesía conservadora. ¿Qué había pasado? La burguesía, una vez que ya estaba en el poder, tuvo que aprender rápidamente a manejarlo, porque si no iba a provocar pues un vendaval como la época del terror de los jacobinos. Entonces, esta ya pues era conservadora. Ahora, ¿qué pasó, Jositos? Las victorias que habían obtenido el ejército de Francia, repito, le van a dar mayor estabilidad. Pero resulta que en este directorio se va a desarrollar la segunda coalición contra Francia. ¿Por qué se va a dar la segunda coalición contra Francia? Resulta pues que Napoleón Bonaparte ya era un tipo reconocido, ya era un tipo que tenía fama. Entonces, como que se estaba haciendo, ¿cómo te podría decir? Como que su presencia no caía bien, ¿ya? Entonces, Napoleón Bonaparte dice que les dio la oportunidad de largarse de Francia. ¿Haciendo qué? Invadiendo Egipto. Entonces va a dar la campaña napoleónica a Egipto. Y recuerda que con esa campaña, una de las cosas que van a descubrir, por ejemplo, fue la famosa piedra de Rosetta. ¿Está? Listo. ¿Qué va a pasar luego, Jositos? Un error que comete esta burguesía conservadora es que va a permitir el regreso de los jacobinos que habían sido perseguidos, recuerda, por los termidorianos. Bien, y aparte también regresan los borbónicos. ¿Ya? Entonces, prácticamente esas tendencias se van a adueñar del poder legislativo, o sea, del Consejo de los 500, Consejo de los Ancianos. Y entonces estaban amenazando, pues, con un golpe de Estado donde prácticamente ellos recuperarían el poder, lo cual a la burguesía conservadora no le convenía para nada. Entonces, ¿qué pasó? Se enteró, pues, de las derrotas de Napoleón en Egipto
Bien, resulta que Egipto va a tener el apoyo de Gran Bretaña, es ahí donde los británicos van a derrotar pues a Napoleón y le van a quitar la piedra Rosetta. Ahorita la piedra Rosetta está pues en un museo en Londres. Y entonces Napoleón Bonaparte dice que va a tener que abandonar a su ejército y regresar pues solito a Francia. Ahora el ejército que se había quedado en Francia lo apoya para dar el golpe de Estado, ya que la burguesía se había puesto de acuerdo con Napoleón Bonaparte. ¿Cuándo se da el golpe de Estado? El 18 del Brumario. Brumario, es que había mucha bruma, mucha niebla. En nuestro calendario, la fecha era el 9 de noviembre de 1799. Ahora, esa fecha es considerada pues el fin de la Revolución Francesa, ya que después de esta toma de poder, Napoleón Bonaparte se queda con el poder y regresa, dice, la monarquía absolutista. Bien, la monarquía absolutista regresa con Napoleón Bonaparte. Bien, chicos, ahí terminamos prácticamente, cositos, el directorio y la Revolución Francesa. Bueno, y acá simplemente las consecuencias de esta revolución que tienen que ver pues con el fin del antiguo régimen y la expansión de las ideas revolucionarias, bien, de la Ilustración en el caso de la independencia de las colonias españolas en América. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Que ya se quiere ir. Que ya son 11:56, pues ya. Ya. Listo, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy, jovencitos. Muchas gracias por su atención. Ya Profe. nos vemos. Puma, dime, Puma. Profe, un libro o libros para comenzar con la Revolución Francesa.